Sucede que yo estaba en Maryland a esa altura, estaba estudiando en la Universidad de Maryland. Y llegó Enrique Lin a Maryland a hacer una lectura. Y alojó en mi departamento. Y un día estábamos ahí conversando y él me pregunta por mis poemas, que qué estoy haciendo. Entonces yo le explico y me dice, ¿sabes qué? Me gustaría verlos. Yo prefiero hacerlo, me dijo, eso sí, cuando todos ustedes estén durmiendo, porque yo me desvelo y me gusta leer, entonces con más calma. Sí, claro. Así que le pasé una carpeta con todos los poemas. Y al día siguiente, cuando nos levantamos a tomar desayuno, tomamos desayuno y luego Enrique fue a su dormitorio y trajo la carpeta y sacó algunos poemas, miró ahí y los empezó a poner en el suelo, me acuerdo, sobre la alfombra, ¿no? Con filitas así los poemas, las hojas. Y luego empezó a mirarlos y dijo, este no me gusta, este tampoco, este tampoco. Y yo fui y los saqué de ahí, no los separé. Eliminó como 3, creo que fueron o 4. Y me dijo, y el resto es un libro. Y que no hay que tocar nada. No hay que tocar nada. Simplemente ponlos en algún orden, me dijo, y busquémosle un título. Y nos sentamos ahí y empezamos a... Yo le proponía título y él... Bueno, tú lo conociste, Enrique. Sí, claro. Que no le gustaba el título, qué sé yo, ya. ¿Y surgió en esa conversación? Claro, en esa conversación. Y estábamos ahí, yo tirándole títulos, no, y él rechazándolo. Y de repente le digo, ¿sabes tú qué? Hay una parte de este libro que iba a salir en la universitaria el año 73, imagínate. Era como la mitad, más o menos, quizás, ¿no? De lo que tenía ahí. Incluso hay un catálogo de la universitaria, que ahora debe ser histórico, donde aparece anunciado el libro, Arte de Morir, ¿no? Y le digo, y ese libro que iba a salir ahí, que no salió por el golpe, se llamaba Arte de Morir. Y me miró y me dijo, ese es el título. Ese es el título. Entonces luego me pidió que lo escribiera en una hoja grande, Arte de Morir, y se lo mostrara, se lo mostré. Sí, me dijo, ese es el título. Impecable, lo actuó como Pound con claro. T.S. Eliot. Claro. ¿Y cuál fue el impacto que tuvo en la crítica en la época? Además eran años duros acá. Bueno, salió en Buenos Aires, en realidad, no fue publicado en Chile. Claro. Pero de alguna u otra manera llegó. Salió aquí, prácticamente no llegaron ejemplares. De hecho, creo que ni se sabía que había salido ese libro. Y tuvo muy buena crítica en las revistas académicas, en revistas mexicanas, españolas también, ¿no? En Chile, nada, sin pena ni gloria. Después, Alfonso Calderón me dijo, ese libro tuyo no ha salido en Chile, debería salir. Yo estoy asesorando a Nacimiento, así que si te interesa, lo podemos publicar. Yo, claro, por supuesto. Y salió, la segunda edición es de Nacimiento. Sí. Y tuvo aquí un impacto mínimo también, ¿no? Y después, 4 años más tarde, aparece un libro que se publica acá, que es Mal de Amor. Sí, el 81. El 81. Y es un libro que, bueno, que es otra de tus grandes temáticas, que es el amor. Y esto parte a raíz de un hecho real que viviste, según lo he leído en varias entrevistas. Y además se transforma en uno de los, prácticamente el único libro que fue prohibido en la dictadura. Sí, de poesía. De poesía. Claro. Así fue, mira, en ese tiempo
David Turkeldorf fundó esta pequeña editorial que se llamaba Ganímedes, ¿no? Que hizo una gran labor entre otros. Sí. Porque ahí salieron libros de, bueno, de Enrique Lin, de Gonzalo Rojas, de Gonzalo Millán, de Jorge Edwards, incluso un libro de cuentos. Era fundamentalmente poesía, pero salió un libro de cuentos de Jorge Edwards, una antología también, y ahí salió Mal de Amor. Y cuando yo estaba en Estados Unidos, llamé por teléfono al editor, a David Turkeldorf, para preguntarles lo típico, ¿no? Si había salido, cuándo salía. Y entonces él me dijo, muy secamente, cosa que a mí me pareció raro, sí, ya salió. Ah, le digo yo, ¿y me puedes enviar ejemplares? Y hacía unas pausas larguísimas que yo atribuía que él estaba molesto por algo, pero no entendía por qué, ¿no? Yo creo que él creía que lo tenían intervenido el Claro, teléfono, exactamente. la CNI. Claro, después se supo eso. Y de repente así me tira, así a boca de jarro, me dice, tu libro fue prohibido, no puedo decirte más. Y colgó. Claro, en ese tiempo era tiempo terrible. Claro. Pero ahí tú quedaste con serias dudas, tú dijiste Claro, yo dije, ¿qué motivó que se haya prohibido? ¿Por quién? ¿No? Bueno, después se supo que él, que en ese tiempo exigían el llamado permiso de circulación, ¿no? Que en realidad era una forma velada de llamar a la censura, ¿no? Claro, si los libros eran sometidos a... Claro, era censura, eso es lo que era, ¿no? Porque los libros a los cuales no les daban el permiso de circulación son libros censurados. Y él fue al Ministerio del Interior a preguntar por qué no le habían dado el permiso de circulación. Y entonces le dijeron, nosotros no damos explicaciones, damos órdenes. Se le quedó grabado a mí eso, que me contó David. Y claro, le ordenaron a él que retirara todos los libros de las librerías porque había alcanzado a destruirlos y que hiciera desaparecer toda la edición. Cosa que él no hizo, y tenía los libros en su casa, muy riesgosamente. Entonces la gente que supo esto, se corrió, en ese tiempo no había redes sociales, No. entonces se corrían las cosas de uno a otro nomás, y iban a comprarlo a la casa de él. Muy arriesgado, ¿no? Y había gente también que copiaba los poemas a máquina, que los fotocopiaba, en fin, del librito que otro había rescatado. Así que circuló bastante, fíjate, gracias a la censura. Bueno, de hecho yo siendo adolescente lo compré, ese libro en Ganímedes. Claro. Porque gracias a que él no lo destruyó y lo... Bueno, y esto de la... ¿Cómo fue la experiencia volviendo hacia atrás? Para ti del 11 de septiembre de 1973, porque tuviste ciertos problemas, ¿no es verdad? Claro, claro. Bueno, el 11 de septiembre, en la noche, tipo 3 de la mañana, ¿no? Técnicamente ya era el 12, ¿no es cierto? 3 de la mañana, yo estaba en cama durmiendo y sentí unos golpes así terribles en la puerta, estaba solo, me levanté, fui a abrir la puerta y veo unos militares ahí que están con metralleta apuntándome, y atrás de ellos en la calle vi que habían puesto un jeep con una, no sé cómo se llama técnicamente, esas que están montadas en una .4, creo que se llama. ¿Ya? Ah, o sea, además con una ametralladora. Sí, una ametralladora en un trípode así, frente a la puerta de mi casa, además de los tipos que estaban ahí con la ametralladora. Y me preguntaron el nombre y me pidieron el carnet incluso. Y me subieron en un camión. Había un camión que estaba ahí afuera, camión del ejército, y arriba del camión había un montón de gente que iba boca abajo, que habían ido ellos tomando presos en distintas casas, era como un tour así que habían hecho.
Y ahí me subieron a mí también junto con los demás. Y nos llevaron al regimiento Rancagua de Arica. Ahí nos dieron, bueno, nos golpearon salvajemente a todos. Y después nos llevaron a la cárcel pública de Arica. Habían sacado los reos corrientes, los habían puesto en otro lado. Y había una celda que debe haber sido como de este porte más o menos, donde metieron a 200 personas. No nos podíamos sentar en el suelo. Estábamos todos parados, no cabíamos, apenas cabíamos parados. Y terrible porque... Y horas y horas ahí. Claro, 10 días estuve ahí. Y teníamos que hacer la necesidad de ir en un rincón, ¿no? Entonces, y el olor era espantoso. claro, pero es curioso porque uno como que se acostumbra a todo, fíjate. Después ya tú pierdes el sentido del olor. Pero al principio, claro, era espantoso. O sea, ahí la importancia era la sobrevivencia. Claro, claro. Y la incertidumbre de lo que podía venir, que podía ser Claro. catastrófico. Entonces uno de esos días, creo que fue el segundo día, llegaron ahí unos militares y dijeron, uno de ellos dijo, los que sean católicos aquí que levanten la mano. Claro, todo el mundo dijo, aquí van a soltar a los católicos, así que todos levantamos la mano. Y dijo, bueno, empiecen a rezar ahora porque mañana en la madrugada los vamos a fusilar. Entonces quedamos ahí nosotros, ¿para qué te digo, no? O sea, preparar listos para morir. Listos para morir. Bueno, de ahí estuvimos toda la noche, bueno, nadie dormía. Finalmente en la mañana fueron a buscarnos, ya, todos al patio. Dijimos, ya, aquí nos llegó La hora. la hora. Y nada. Bueno, hagan ejercicio aquí porque necesitan moverse. Había una cancha de básquetbol, nos tiraron una pelota de básquetbol, que jugáramos y Qué no cosa pasó tan nada. surreal. Surreal, claro, terrible. Bueno, no sabíamos si era para entretenernos por ese rato y luego más rato nos iban a fusilar, no sé, una cosa horrible, ¿no? Sí. Y luego saliste del país, ¿verdad? Claro, después yo estuve ahí preso 10 días y había un general en retiro que era pariente, no directamente mío, sino por matrimonio, digamos, de una cuñada, y él había sido profesor en la escuela militar del jefe de la zona de Rancagua, de Arica, que era un nombre que te va a ser muy familiar, Olanier Mena, Ya. que después fue el jefe de la CNI. Sí. ¿Te acuerdas tú, no es cierto? Él nada menos era el jefe de la zona. Y entonces digo, Entonces, no, claro, este ex profesor de él, ¿no? General en retiro, lo llamó y le mintió, le dijo que yo era su sobrino, que estaba preso ahí, que yo era una persona totalmente Inofensiva. inofensiva y que por supuesto que él respondía por mí y que me soltaran y me soltaron. Y ahí rápidamente había que irse, ¿no? Claro, exactamente. Cuando estaba ahí en Arica, ya en libertad, me fue a ver un amigo mío que era de derecha, o sea, partidario del golpe. Y me dijo, Oscar, creo que te van a tomar de nuevo, me dijo, así que ándate en cuanto puedas. Ahora mismo, me dijo, así que ándate. ¿Te asilaste en alguna embajada? No, ¿Postulaste alguna no, vez? si en Arica no hay embajada. ¿Cómo lo hiciste? Porque después volviste a Estados Unidos. Claro, lo que hice fue que corrí el riesgo nomás, fui al aeropuerto, me subí en un avión y me fui. En esa época lo que salvó a mucha gente fue que no existían computadoras. Ah, claro, por supuesto, no había llegado Nada, yo llegué ahí, orden de arraigo que no puede Claro. hacer del país. claro, dije que tenía algo urgente que hacer en Santiago, en fin, me pidieron el carnet y me embarqué y ya, no pasó nada. Y llegaste, Llegué a Santiago ¿ya?
y de ahí me fui a Los Vilos, me estaba esperando mi suegro ahí, y con mi esposa nos fuimos a Los Vilos, y ahí en Los Vilos estuve escondido en realidad. Él tenía una casa grande que en la parte de atrás tenía una especie como de departamentito que estaba como escondido, ¿no? No sabemos por qué. Y que lo usaban como bodega, entonces sacaron todas las cosas, armaron un dormitorio ahí. Pero nadie sabía que eso estaba ahí atrás. Y nada, y ahí estuve bastante tiempo, como casi un año. Y luego hicimos gestiones para salir a Estados Unidos. Y salí a Estados Unidos. ¿Y ahí llegas a Iowa? No, ahí es cuando llego a Maryland. América. Claro, que después llegó Enrique Lin, que te conté. Sí. Y luego después Iowa, donde Claro, hice mi doctorado ahí en la Universidad de Maryland. Y cuando uno se gradúa, bueno, necesita trabajo. Y ocurrió que me llamaron a mí de Iowa, porque yo había estado en el taller de escritores de Iowa el año 71. Becado. Becado. Y necesitaban un profesor de poesía hispanoamericana. O sea, alguien mencionó mi nombre ya y me llamaron y me ofrecieron el trabajo. Directamente. Y yo fui ahí. Y nada, y ahí estuve hasta ahora, casi 40 años.